Juntos por el Cambio tiene discusiones propias de una fuerza que aspira a gobernar en el 2023. ¿Cuáles serían las certezas que se le puede dar a la gente desde la oposición? Hoy hay unidad en Juntos por el Cambio, estamos trabajando mucho en los bloques. Es la primera vez que en la provincia de Buenos Aires, después de perder una elección, una fuerza opositora no se parte. Si van a estar todo el tiempo así, digamos, no va a avanzar nada la provincia, no sale ninguna ley, no sale ninguna norma. Era una ley que implica que los 16 millones de bonaerenses nos hagamos cargo de 15.000 empleados del Banco Provincia. Lo que se pretende ahora es que lo vuelva a pagar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. ¿Y después de la ley de Vidal, quién va a pagar? Lo que hubiese sido interesante es decir, bueno, resolvemos esta situación ahora con una ley y el plan para achicar este déficit o para poder recuperar este dinero que es necesario para sostener las jubilaciones está lo cual otro. Bueno, eso no está, eso no vino. En plena negociación paritaria, el gremio de SUTEBA, que es el más grande, deciden no acatar una conciliación obligatoria. Fueron al paro. El Ministerio de Trabajo, dentro de las atribuciones que tiene, coloca una multa justamente por no acatar esa obligatoriedad. Lo vi en el video como lo vimos todos. Me pareció una actitud reprochable. Bueno, Sergio, ¿quién tiene más problemas hoy por hoy internos? ¿El Juntos por el Cambio o el oficialismo? No, claramente el Frente de Todos hoy, lo vemos, somos testigos y lo estamos presenciando. Lo que nos pasó este fin de semana a todos los argentinos con la telenovela venezolana que han decidido encarnar el presidente y la vicepresidenta, me parece que no solamente tienen más problemas, sino además son los que tienen mayor responsabilidad en este contexto de crisis de sacar el país adelante. Juntos por el Cambio tiene discusiones propias de una fuerza que aspira a gobernar en el 2023 y esas discusiones a veces se hacen más públicas, menos públicas, pero hoy es momento de no llevar la angustia a la gente y tratar de poder brindar alguna certeza desde el rol que tenemos de oposición en este contexto. ¿Y cómo se hace, digamos, cuáles serían las certezas que se le puede dar a la gente desde la oposición? Primero es mostrar la unidad. La verdad que hoy hay unidad en Juntos por el Cambio, estamos trabajando mucho en los bloques. A veces tenés comentarios o pirotecnia que surge a partir de que algún dirigente hace alguna opinión diferenciada, pero lo que hay que mirar es el trabajo y la estrategia parlamentaria. En el Senado de la provincia a cargo de Cristian Gribaudo, en diputados provinciales con Maxi Abad del radicalismo o en Nación con Cristian Ritondo, Negri, la verdad que están articulados y es la primera vez, que la gente a veces no sigue estos temas, es la primera vez que en la provincia de Buenos Aires, después de perder una elección, una fuerza opositora no se parte. Entonces eso nos da una fortaleza tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para frenar y hacer avanzar algunas posiciones. Y por ejemplo, para trabajar y para obtener algún acuerdo o algún consenso que sea necesario, ¿con quién hay que hablar? Con el oficialismo. El oficialismo con quién tiene que hablar, porque necesita del apoyo de la oposición, o una parte por lo menos, o un aval, porque si van a estar todo el tiempo así, no va a avanzar nada la provincia, no sale ninguna ley, no sale ninguna norma. Es que los 3 años de gestión de Kicillof no han decidido tener un diálogo con la oposición. Yo he sido oposición al gobierno de Scioli, he señalado 1000 veces que ha sido un gobierno pésimo, y sin embargo uno tenía puentes e interlocutores en cada uno de los ministerios. Esto no pasó, me parece que hay una orden que no pasa por los ministros, hay una orden del gobierno de Kicillof y solamente han entablado una conversación con las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques, cuando había algún proyecto de ley que les interesaba particularmente. Y por ejemplo, en estas últimas semanas está muy trabado el tema del Banco Provincia, de la reforma que impulsó María Eugenia Vidal en el Banco Provincia y que ahora quieren volver para atrás o por lo menos en alguna parte. Eso no hay forma de avanzar, no puede salir de esa reforma. A ver, el kirchnerismo es un boleto al pasado, es un tren al pasado. Todo es el pasado, todo es el retroceso. No hay una sola propuesta de futuro y de mejora. Ahora, en esta ocasión, tiene que ver con retroceder en una de las leyes que impulsó María Eugenia Vidal, que para que la gente entienda, era una ley que implica que los 16 millones de bonaerenses nos hagamos cargo de 15.000 empleados del Banco Provincia, porque la caja y los acuerdos que firmó el Banco Provincia hicieron que tiene una caja deficitaria de jubilaciones, que a mí no me gusta llamar de privilegio, porque son jubilaciones que los trabajadores han tenido en virtud de sus convenios, pero de jubilaciones que rondan los 400.000, 500.000 pesos, y ese déficit que el Banco Provincia no puede pagar
Lo que se pretende ahora es que lo vuelva a pagar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. ¿Y hasta ahora quién lo pagaba? O sea, después de la ley de Vidal, ¿quién lo pagaba? Tenía que hacerse cargo el Banco Provincia, que es el empleador en este caso de los trabajadores, y que corresponde. Y de última también el Banco Provincia también obtiene... De última el Banco Provincia tiene sus ganancias y tiene cómo administrarse. Hoy cualquier bonaerense que paga cualquier impuesto de la provincia de Buenos Aires, cualquier forma de recaudar, cuando vos pagas un paje, estás destinando una parte a pagar las jubilaciones de los trabajadores del Banco Provincia. La verdad que creemos que eso no es justo, que no es justo en este contexto. ¿En eso están cohesionados? Porque había en el radicalismo alguna diferencia. Hubo diferencias en la interpretación porque algunos entendían que se podrían hacer algún cambio y que era mejor negociar antes que salga una derogación. Nosotros, el bloque PRO, dijimos que no, que ese no era el camino. Y acá también hay que decirle a los trabajadores del Banco Provincia, hay que decirle a la gente que también es una engaña pichanga, porque este problema lo están tirando para adelante. En algún momento el próximo gobernador... Pero a ver, yo te interrumpo acá, porque también es cierto que la justicia les pidió a ustedes, a los legisladores, o al Poder Legislativo, que lo trate de resolver, porque si no lo va a resolver. Y todo parece indicar que lo va a resolver en la línea o en la dirección de lo que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo, ¿o no? Que se haga cargo de la justicia. Bueno, pero de última... La justicia tiene no se puede resolver, digamos, eso es como... La justicia tiene que hablar a través de los fallos. Bueno, pero entonces, si se está dando la oportunidad, digamos, de que haya un consenso, un acuerdo, ¿no es lo que se busca? ¿O es a ver quién la tiene? No. ¿Quién tira más hasta que se corta la cuerda? En algún momento se va a cortar, si todos tiran... A ver, acá no hubo una propuesta superadora. Entonces, lo que algunos planteábamos, decía, bueno... Pero si es inconstitucional la ley anterior, que es lo que parece que va a... Bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Volver a lo anterior, que también era deficitario para la provincia de Buenos Aires? Eso es lo que les pide la justicia, que busquen una solución. Bueno, la propuesta, el propio oficialismo no estaba de acuerdo con esto. De hecho, el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo fue modificado en las comisiones por el Frente de Todos, con proyectos y con algunas cuestiones razonables que plantearon algunos diputados, y después tuvieron que desestimar esos dictámenes y volver al dictamen original, al proyecto original, que era el del Ejecutivo. No hay voluntad de diálogo, no hay voluntad de buscar una solución, y esto también va a terminar perjudicando a los trabajadores del Banco Provincia. ¿Por qué? Porque en algún momento algún gobernador va a volver a tener que accionar sobre esos fondos, porque genera un déficit grande a las arcas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que hubiese sido interesante es decir, bueno, resolvemos esta situación ahora con una ley, y el plan para achicar este déficit o para poder recuperar este dinero que es necesario para sostener las jubilaciones, está lo cual otro. Bueno, eso no está, eso no vino, y la verdad que entendemos... Lo único que vino es... Vamos para atrás. Hace unos días también se conoció una noticia que tiene que ver con un área que vos estuviste trabajando, que es el tema educativo, cuando la ministra de Trabajo decidió archivar un proceso o una causa administrativa contra SUTEBA, que en algún momento había realizado un paro sin acatar una conciliación obligatoria, lo cual había determinado el inicio de un proceso administrativo para aplicar una multa. La multa no se aplicó. Por la orden judicial. Bueno, por eso, contame si tenés detalles de ese proceso y qué opinás de esta decisión de... A ver, en plena negociación paritaria, el gremio, Frente de Unidad Gremial, el gremio de SUTEBA, que es el más grande, deciden no acatar una conciliación obligatoria, que es obligatoria, como su nombre lo dice, para poder seguir negociando 15 días más. Fueron al paro, el Ministerio de Trabajo, dentro de las atribuciones que tiene, coloca una multa justamente por no acatar esa obligatoriedad. La multa en aquel momento era de 650 millones de pesos, que eso surge de una fórmula que está establecida. El gremio, en su legítimo derecho de reclamar, impone a la justicia dice, bueno, no se pague hasta que esto se resuelva de fondo. Con lo cual, con los intereses al día de hoy, eso era una multa de 3.000 millones de pesos, equivalentes más o menos a la construcción de 4 establecimientos educativos, 4 primarias básicas, más o menos, para que la gente tenga una idea que le perdonó la ministra de Trabajo. ¿Qué hicieron en un acto de absoluta demagogia, en un acto político? El gobernador junto a la ministra de Trabajo deciden no aplicar esa multa sin ningún tipo de argumento, dando un pésimo ejemplo de que las normas no son para cumplirse, y finalmente SUTEBA no tendrá que pagar esa multa, y los bonaerenses, obviamente, y los chicos que fueron los perjudicados por esos días de paro no habrán tenido ninguna consecuencia. Pero de todas maneras, digamos,
el acta de condena administrativa nunca se llegó a hacer, o sea, nunca se hizo efectivo, digamos. SUTEBA nunca pagó un peso. No, porque justamente la justicia en aquel momento, cuando se iba a aplicar... Y digamos, eso se siguió, el Ministerio de Trabajo siguió con la demanda, siguió accionando. ¿En qué estado quedó eso? Hasta el momento que se pidieron las pruebas, y ahí la justicia estaba por dictaminar y estaba recogiendo la evidencia, como se dice, de cada una de las partes. Hasta el año 2019 el Ministerio lo impulsó tranquilamente y después ya no sé cómo continuó, cuáles fueron las acciones del Ministerio de Trabajo. Bien, también en los últimos días hemos conocido los resultados de la prueba Aprender. Digamos, ¿eso es todo atribuible a la pandemia o también puede ser que venga de atrás? Digamos, lo cierto es que siempre vamos retrocediendo. Digamos, ¿en qué momento esto se puede revertir? Más que ver con la pandemia, mi evaluación es que tiene que ver con lo que hablábamos antes de este cogobierno entre los gobiernos provinciales y algunos sindicatos. A mí no me gusta personalizar en la figura de un secretario general, no, yo en eso no es mi estilo ni mi perfil. Pero sí claramente aquí hay un cogobierno y una militancia política partidaria de algunas entidades gremiales que han ido haciendo que por lo menos en nuestro periodo de gestión nos han hecho más de 60 paros docentes, prácticamente injustificados en algunos casos de eso. También se lo han hecho a Scioli en la gestión anterior. Bueno, y todo ese deterioro y toda esa oposición a cualquier innovación a política educativa lleva a que hoy los chicos no saben leer y no comprenden los textos. Esto no es casual. Obviamente que la pandemia, y no la pandemia, la decisión de cerrar las escuelas 2 años en la provincia de Buenos Aires por la cuarentena que dictaminó el gobernador y el presidente de la Nación, hizo que claramente todos los chicos, aún aquellos que podían tener cierta conectividad y cierto acceso, hoy no tienen las herramientas que deberían tener para desempeñarse. No es nuevo. Y digamos, después de haber pasado casi 4 años, tuviste vos en la subsecretaría de, digamos, primero, ¿por qué no se pudo desenredar este tejido que vos denominás como cogobierno entre el SUTEBA o entre el gremio docente, estatales docentes y la provincia de Buenos Aires? Y cuando me contestes eso te pregunto la otra, que viene después. Pero digo, ¿por qué en esos 4 años no se pudo desenredar? No, se desenredó bastante, y de hecho parte del conflicto que teníamos por casi todos los motivos tenía que ver con que nosotros le dábamos al sindicato una instancia de diálogo en los términos que tenían que ver con los derechos laborales de los docentes, que tenían que ver con la defensa y la representación del trabajo docente. Pero, perdón que te interrumpa, pero digo, en muchos momentos se lo planteó como un enemigo o por lo menos como alguien a quien enfrentar, no con quien trabajar, o eso ya directamente hay que dejarlo así, o sea, no se puede trabajar con los docentes. No, con los docentes por supuesto que sí. Acá lo que hemos planteado muchas veces en una discusión fue con algunos dirigentes políticos. Yo tengo un profundo reconocimiento aún en aquellos que militan en los sindicatos y defienden los derechos. Acá lo que pasa es que se perdió en cierta dirigencia de vista la defensa de los derechos de los trabajadores por una identificación y una participación partidaria. De hecho lo vemos hoy. Hoy el docente de la provincia de Buenos Aires, por un contexto como todos los trabajadores, no quiero decir que sea personal, está perdiendo frente a la inflación, está perdiendo el poder adquisitivo de su salario y los gremios los vemos absolutamente callados. Vemos docentes que, yo hace poco, con tema de infraestructura, que han sido afectados por el tema de infraestructura, y no han dicho nada. Con el problema de la calefacción, algunas declaraciones que el invierno se adelantó un poquito. Yo prefiero que hagan silencio, a que tengan que salir a justificar, porque el rol del gremio es otro. Y es legítimo. Ahora, yo no me opongo a eso. Lo que me opongo es que cuando la discusión no es honesta y cuando la discusión pasa y la política partidaria mete la cola en la escuela. Claro. Ahora, muy bien. Yo te preguntaba por qué no se pudo desenredar. Aparentemente no lo pudieron desenredar, o sea, siguió teniéndolo. Tuvieron menos poder en la toma de decisiones y eso era parte de del conflicto. De todas maneras, aún así, hicieron, como vos decías, 60 y pico de paros. Vos también me decías recién que ustedes ya se están preparando para gobernar de nuevo. ¿Qué cosa distinta habría que hacer en educación para poder evitar, 1, que cogobierne, 2, que hagan 63 paros, 3, que se siga cayendo la educación? Bueno, son muchas acciones y a la vez, creo, ¿no? Y es parte de lo que estamos trabajando y analizando. Yo creo que hay que entablar un diálogo diferente con las distintas entidades gremiales, no todas son lo mismo. Nosotros ahí cometimos
tal vez un error de poder unificar el Frente de Unidad Gremial, donde había entidades que defendían distintos intereses. Bueno, pero eso es una decisión de ellos, si están unidos o no. Está bien, pero yo creo que hay que entablar diálogo cuando... O sea, romper el Frente Gremial, por ejemplo. No sé si romper, pero sí poder atender las necesidades de cada uno, que son diferentes, y después ellos sabrán o no si están en un frente o no lo están. Yo creo que también hay una cuestión de concentrarnos mucho en lo que tiene que ver como gestión y no con ellos, digamos, relacionado a lo pedagógico y hablado a la sociedad de estas cosas que creo que quedaron en evidencia y que es de lo poco bueno que nos deja la pandemia, de decir, bueno, hay una crisis profunda educativa, tenemos que hacer reformas en términos pedagógicos, en cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la lectoescritura, con la enseñanza de la matemática y algunas propuestas en ese sentido. Y por otro lado, también me parece que no es el mismo contexto después de casi 4 años, donde la gente evidenció el rol que han cumplido los sindicatos y que se han callado la boca, algo maravilloso que, digo, el otro día Kicillof decía que no le hicieron ni un solo paro. Y sí, son ellos los que hacen el paro, ¿no? Digo, ¿cómo se va a hacer un propio paro en la misma fuerza política? Ahora, mira, Baradel anuncia, antes del inicio de la paritaria, antes de que empiece una negociación, que no importa cuál sea el resultado de esa negociación, las clases van a comenzar en marzo. A mí no me pasó nunca, yo tuve casi 12 años en mesas paritarias, conformando y siendo negociador, y nunca tuve esa suerte que antes de negociar cualquier cosa, la persona que tengo enfrente ya me daba la razón. Claro. Bueno, también es cierto que nunca hubo un gobierno que su ministro de Trabajo diga, ahora se conoció públicamente, lo había dicho en privado, y lo había dicho que lo iba a desmentir, de que si tuviese una Gestapo para enfrentar a los sindicatos lo haría, digamos. Eso tampoco pasó. Digamos, hay que reconocer que existe, digamos, un prejuicio por parte de Cambiemos hacia los sindicatos, o por lo menos una situación que no es normal, porque, digamos, si eso dice el ministro de Trabajo, ¿qué dice el resto? Yo me enteré, digo, lo vi en el video como lo vimos todos. Me pareció una actitud reprochable, no solamente porque hacía referencia a un tema muy doloroso para toda la humanidad, para nosotros los argentinos aún mucho más, que hemos sufrido 2 atentados y con las entidades. Mira, por eso digo, pero no lo puedo generalizar con Cambiemos. Yo te hablo de Sergio y cómo ha emprendido la gestión. Siempre con el diálogo, no tengo ningún prejuicio con las entidades gremiales, creo en la representación de los docentes, lo que también creo que es necesario poder sincerar discusiones y ver hasta dónde tienen que hacer esa representación. Lo que disponía, lo que comentaba en este caso el ministro de Trabajo, que aclaro y vuelvo a repetir, reprochable, es materia de la investigación, no sé por qué lo dijo y si esa era su idea, realmente estaba absolutamente equivocado. Pero sí es verdad que existe un prejuicio y eso es parte de lo que tenemos que resolver. Y una relación que empieza mal, digamos, y el año que viene, si es gobierno Cambiemos o Juntos por el Cambio, como se llame, de enfrente va a estar él y va a empezar mal también, porque va a tener ese background, va a tener esa declaración en la cabeza y va a decir, ustedes son los de la Gestapo. Bueno, ¿cómo se sientan nuevamente? Porque Baradel va a estar y el Frente de Unidad Gremial es probable que también. Digo, ¿cómo se va a sentar un gobierno de Cambiemos, si es que estás vos o no, o por lo menos para asesorarlo? O el gobierno que le toque. La crisis educativa es tan profunda que todos vamos a tener que dejar de lado nuestros intereses personales y nuestros prejuicios y ponernos a trabajar. No hay margen a que no pase. Y yo creo que también la dirigencia gremial ha tomado conciencia de esto. Espero. Claro, espero, con muchos diálogos y muchos son conscientes de la problemática que tenemos. Entonces, la verdad es que me parece que hay que sentarse a la mesa, no solo en términos de materia educativa, la crisis económica que estamos atravesando va a requerir de que todos los gremios, empresarios, en este caso el Estado, nos pongamos con algunas metas y algunos objetivos. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿cuál podría? ¿En qué punto se podrían poner de acuerdo, crees vos, hoy los gremios? No pongamos ya nombre ni sigla, sino un sector gremial con un gobierno futuro de un encuadramiento como el que tienen ustedes. Yo creo ¿Con cuál cosa se podrían poner de acuerdo? Yo creo que hay muchas cosas, sobre todo por eso digo que hay que concentrarnos en lo pedagógico, y yo siempre repetí una frase, que la tiza y el pizarrón achicaba la grieta. Porque cuando hablamos de un plan de alfabetización, un shock que necesitamos instalar y revisar cómo están aprendiendo a leer y escribir los chicos, podemos ponernos de acuerdo. Hay investigación, hay ciencia avanzada. Pensar que hay que retransformar la escuela secundaria y empezar a darle un contenido, hay mucho acuerdo, digo, en esto.
porque uno habla con los pedagogos de todos los espacios y hay acuerdo. Pensar que con la formación docente tenemos que trabajar en ella y tenemos que revalorizar la carrera y repensar algunas cuestiones de los concursos que haga que realmente los mejores estén al frente de las aulas y aquellos que necesiten tengan también la capacitación continua. Me parece que esos son temas transversales, la cobertura en el nivel inicial. Digo, no, yo creo que en esas cuestiones nos vamos a poder poner de acuerdo. Después habrá que discutir en función de los contextos económicos las paritarias, después tendremos que discutir otras cuestiones que pueden hacer hacia la incorporación de tecnología. Yo tengo un tema que vengo trabajando mucho y que a veces hay discusiones en la Cámara, digo, con el tema de educación emocional. Creo que es fundamental discutir, los chicos necesitan tener habilidades blandas. Hoy un chico que egresa a la escuela secundaria necesita salir no solamente con conocimiento, sino con una autoestima para encarar una entrevista laboral, para poder llevar adelante los desafíos que tiene. Bueno, en esas cuestiones podemos a veces tener distintas miradas pedagógicas, pero yo creo que si nos concentramos en las reformas que tenemos que hacer, vamos a lograr consensos. Por ejemplo, ¿estarías de acuerdo en seguir avanzando con esta iniciativa que planteó Jaime Piersic de incorporar una hora más en la escuela primaria para eventualmente después otra hora más y eventualmente seguir, digamos, esa sería una política que ustedes seguirían? Absolutamente, con una política focalizada, sobre todo apuntando esas horas, porque en la provincia de Buenos Aires, digo, tenemos 6.000 escuelas primarias aproximadamente estatales. A veces cuando uno dice agregar una hora más implica muchísimo, por eso yo entiendo también que el gobierno provincial ha decidido empezar por una cantidad de cosas, pues no se trata solamente de agregar. Hemos salido a elogiar la política, más nosotros que los propios a veces sectores del oficialismo. Yo creo que es una política interesante, si va acompañada del plan de estudio que se va a hacer en esa hora, quién la va a trabajar. Pero digo, eso no sería, ustedes no agarrarían eso y lo traerían para atrás y empezarían por otro lado. ¿Eso lo podrían seguir? No lo haríamos antes y no lo hicimos cuando fuimos gobierno. Bueno, yo mantuve muchas de las cosas. Ahí una de las cosas que se le atribuyen es que Cambiemos suspendió, por ejemplo, la entrega de notebooks. Que era pero porque cambió, a ver, no fue por eso. No, cambió la estrategia de cómo era la educación, en el contexto de las nuevas tecnologías y cómo cambiaba esto, que no tenía que ver solamente con la entrega de notebooks, sino que tenía que ver con dispositivos en general. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos decían, y han hecho campaña antes que llegue María Eugenia a la gobernación, que decía que íbamos a cortar el plan fines. Y no solamente no cortamos el plan fines, sino que pasaron de 16 a 18 horas, que se relacionaron con los CENS y los planes de adultos, que se mejoraron parte de los programas, que los que dieron clases eran los docentes de los propios gremios, porque eran los docentes del listado. Hoy el plan fines está cerrado, con lo cual el plan fines como secundaria 2.0, como secundaria de oficio. Entonces, digo, hay muchas cosas que nosotros continuamos porque consideramos buenas, porque había equipos técnicos buenísimos que continuaban gestionando con nosotros. Bueno, tenemos que volver a rescatar eso y volver a hacer lo que ya hicimos en ese sentido en materia pedagógica. Sergio, ¿estás yendo a dar clases? Sí. ¿Y qué ves ahí, vos, en tu experiencia? Mira, estoy recorriendo todo el país con la presentación del libro y estoy dando clases en distintas universidades. Contanos del libro. Tuve en pandemia la necesidad de escribir un poco la experiencia de los 4 años de gestión con reformas pedagógicas, un libro que se llama Los cambios que cambian, que tiene que ver justamente con esos cambios pedagógicos que creo que van a transformar cada uno de los niveles. Y ahora el libro es un poco la excusa para recorrer obviamente la provincia de Buenos Aires y todo el país. Estuve en Corrientes, Capital, en Goya, en Jujuy, Entre Ríos, en distintos lugares. Y eso me permite, al igual que dar las clases, estar con docentes, porque las clases en las carreras que hoy nuestros alumnos son los docentes. La verdad que primero te da una devolución de lo que... ¿Qué ves ahí en las aulas? Lo que yo veo hoy es mucha desesperanza y mucha soledad. Obviamente atravesado por la crisis económica que impacta a las familias. ¿Los alumnos tuyos de qué edad son más o menos? No, en su mayoría son maestros que están en ejercicio, porque doy en la licenciatura en gestión educativa. Entonces en general son, excepto en una universidad que son estudiantes de secundario que pasan a estudiar ciencias de la educación, el resto son directoras, supervisoras, muchas son delegadas gremiales, y se arman lindos debates y a mí me gusta eso. Y mientras fui subsecretario también. Yo lo que veo hoy es que la crisis económica está atravesando mucho el aula y la escuela, nos impacta. Parte de los resultados de aprender tiene que ver con eso. Es un indicador obviamente muy, muy profundo. Y veo mucha desesperanza y soledad. Algo que te dicen sobre todo los docentes de la provincia de Buenos Aires es: no viene nadie al territorio, estamos solos.
y cuando se publican los resultados y cuando a veces se critica la tarea docente, eso obviamente repercute en el estado de ánimo de las, en su mayoría son profesoras, de las maestras que tienen que estar al frente de las escuelas. Vos estás por cumplir también, bueno, una gestión en la Cámara de Diputados. ¿Qué te gustaría que quede? Que por ahí, no sé, o tal vez ya lo hiciste, algún proyecto tuyo que te gustaría que se plasme y que, bueno, que avance, o sea, que quedes marcado por eso. ¿Cuál sería? Bueno, no estoy teniendo mucha suerte con que me traten los proyectos. Como somos minoría y mis proyectos a veces son... Bueno, pero sí, ¿cuál sería el que sí te gustaría? Digamos, yo si estoy proponiendo la ley de educación emocional. Me parece que es una ley que necesita quedar establecida, que tiene que ser transversal, como en otras provincias que ya está. Me parece que todo lo que tiene que ver con habilidades blandas incorporado a la enseñanza me parece fundamental. ¿Qué sería eso? No, tiene que ver con todo lo que la educación emocional, tiene que ver con todo lo que son, bueno, no solamente las emociones, las habilidades blandas llevadas a los contenidos, lo que antes tal vez es más técnico, pero son los contenidos transversales, donde se empiezan a trabajar valores y otras cuestiones entre los docentes y los alumnos para poder ya hacerlo, no como un programa independiente, sino de manera transversal en cada uno de los contenidos. Me parece que hoy, y sobre todo después de la pandemia, los alumnos requieren estas habilidades. ¿Qué sería? ¿Incorporar nuevas asignaturas para que estén en esto? No, nuevas asignaturas, no, es una nueva forma de enseñanza, una nueva forma de ver y trabajar y darle valor a el trabajo en equipo, la confianza, la capacidad de resolver problemas. Tiene que ver con todo lo que va transversal para resolver y es una nueva forma de incorporar. Obviamente que una ley no modifica esto de un día para el otro, pero sí deja una constancia de un camino hacia donde tenemos que transitar y hacia donde yo pienso que tiene que ir la educación. Decí lo último que quieras decir, que te queda abierto 30 segundos para decir lo que quieras. Yo creo que, va en línea con lo que vos me decías del aula, creo que tenemos que apostar a la esperanza, creo que en un contexto muy difícil que estamos viviendo y que nadie es ajeno, me parece que la escuela es la esperanza, que la educación es el futuro. Hoy la principal crisis que tiene nuestro país no es la inflación, no es la pelea de Cristina con Alberto, la principal crisis que tiene la Argentina hoy es la crisis de los alumnos que no comprenden lo que leen. Y me parece que nos tenemos que concentrar ahí, dar la batalla, dar la discusión, ponernos de acuerdo los que nos tenemos que poner de acuerdo. Yo dispuesto a trabajar con el gobierno que sea, del color que sea, si me convocan a trabajar y a pensar en cómo hacemos que los chicos comprendan lo que leen y salgan con las herramientas que necesitan. Sergio, gracias. No, a vos.